que básicamente es el manual de diagnósticos y estadísticas de los trastornos mentales. Básicamente lo que hablamos acá es que esto no es cristiano, no estamos hablando básicamente de lo que dice la Biblia, sino qué es aquello que está asociado con el estudio de los trastornos mentales y está avalado o reconocido como la hoja de ruta, determina al respecto, y vamos a hacer después un paralelo entre eso y lo que la palabra del Señor nos indica. La definición dice así: los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensidad o duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y en ocasiones por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades. Se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en la concentración de neurotransmisores, una alteración en la función de neurogendrina o factores psicosociales. El diagnóstico se basa en la anamnesis, que básicamente es el conjunto de datos que se recogen de la historia clínica de un paciente. En el tratamiento se utilizan fármacos, psicoterapia o ambos, y en ocasiones terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraneal rápida. Bueno, allí básicamente lo que es la definición técnica de lo que el área del conocimiento de lo que son los trastornos mentales determinan sobre la depresión. Ahora, si no sabemos bien cuál es la causa específica de la depresión, y esto es algo reconocido por los médicos allá, y eventualmente tenemos un montón de alternativas para saber cómo tratarlo, bueno, de alguna u otra forma, la manera que tienen para poder determinar si realmente tienes o no tienes depresión, al no poder hacer un examen específico o exhaustivo que pueda declarar absolutamente todo en términos biológicos, es básicamente hacer un seguimiento de tus palabras. Es decir, hacer preguntas y tú responder a través de aquello, hacer un análisis de lo que significa la historia de tu vida o los momentos que estás pasando, y a través de eso determinar si realmente posees o no posees depresión. Ahora, permítame decir cómo se hace eso en la práctica. Bueno, otra vez, de la DSM-5, lo que se determina ya es que tienen que haber de este listado de características al menos 5 que deben ser parte de tu vida en un periodo aproximado de 2 semanas. Si durante 2 semanas tú tienes al menos 5 de estos síntomas, ellos dirían, bueno, tú tienes depresión, tú estás con un cuadro depresivo. Ahora, dentro de esos 5 tienen que haber 2 específicos. Uno de ellos sería básicamente un estado de ánimo depresivo y el otro es una pérdida de interés. Básicamente una pérdida de deseo, de placer o de interés. Entonces, si tienes un estado de abatimiento y además tienes una pérdida de interés o placer, ya tendría 2 de 5 y quizás ya tenemos algunos que están asustados. Las siguientes características, de las cuales deberías tener al menos 3 más, son las siguientes: marcada disminución de interés, aumento o pérdida significativa de peso o disminución o aumento de peso, insomnio, a menudo insomnio de mantenimiento del sueño o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor observado por otros, es decir, otros se dan cuenta que te ven agitado o que estás con cierto nivel de retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. Bueno, si de alguna manera notaste esa lista y viste allá que hay 5 que parece que están siendo parte de tu vida como una constante en los últimos días, bueno, deberías saber, estarías bien propenso a ser diagnosticado como alguien que está enfrentando una depresión. Ahora, cuando miramos todo esto, hay varias cosas que necesitamos considerar. En primer lugar, que es muy difícil que podamos ser completamente exhaustivos cuando tenemos un nivel de definición para calificar algo tan amplio como que acabo de leer.
Por un lado, por ejemplo, si yo digo fatiga o pérdida de energía o excitación, básicamente estoy diciendo dos opuestos que hace que el ámbito de posibilidades sea tremendamente amplio. Si yo digo, por ejemplo, aumento o pérdida significativa de peso, bueno, básicamente también estoy dejando todo dentro de un ámbito tremendamente amplio. Y debería decir con eso que entonces las posibilidades de que gran parte de las personas que desean evaluar si tienen depresión terminen por ser reconocidas como personas depresivas es porque el ámbito de lo que es la evaluación de sus sintomatologías obviamente es tremendamente amplio y eso yo diría hace que al menos debamos evaluar cuánta confianza debemos tener en este tipo de diagnóstico, en este tipo de evaluación. También debería decir que es muy difícil que nosotros no califiquemos en momentos específicos de nuestra vida con estas calificaciones. Es decir, en momentos de nuestra vida podríamos luchar con insomnio y la respuesta es por supuesto. En otros momentos podríamos luchar con la idea de estar todo el tiempo durmiendo. Claro que sí. Hay momentos en nuestra vida en donde nos vamos a sentir con menos energía. Por cierto. Por lo tanto, no siempre es una buena idea pensar que una calificación de preguntas y respuestas podría determinar algo que podría marcar de tal manera tu vida que podría hacer que tuvieses licencia médica para no trabajar o pudiese hacer que fueses medicado a través de ciertos fármacos que por alguna razón, al ser otorgados sin tener todavía certeza biológica del origen, pueden generar un efecto complejo para tu vida. La depresión, según el entendimiento bíblico, no es en sí mismo el problema. La depresión en la práctica es el término que se le ha dado a un montón de otros asuntos que no se están tratando en particular. Déjeme decirlo de esta manera. Es decir, si usted tiene, digamos, insomnio, ¿por qué no tratar el insomnio? Pero por alguna razón tratamos de buscar estos patrones y ponerlos dentro de un ámbito tan amplio como depresión, que puede hacer que usted momentáneamente sienta algo de calma, porque ahora sabe lo que tiene, pero no tiene posibilidad de solución, porque en vez de tratar directamente el insomnio, que sería uno de los elementos que podrían estar marcados allá, está básicamente tratando lo que se asume o se entiende como depresión. De hecho, todo el listado de elementos que son parte de aquellos asuntos que califican si usted tiene bajo la DSM-5 depresión o no, son asuntos que podrían ser tratados por sí mismos como problemáticos y que podrían ser resueltos. Pero como hay una razón, hay una motivación, hay un deseo de querer encasillar algunos asuntos, y por cierto, muchos que están involucrados en este aspecto de lo que es la medicina no tienen una concepción divina sobre aquello. Bueno, de alguna manera hay un intento, gran intento por tratar de resolver cómo enfrentarlo, cómo tratarlo, cómo responder a lo que cada vez se hace más común o cada vez se escucha más en las personas. Debemos asumir que hay varias fuentes para tener esta sintomatología. Cuando tú piensas en estos elementos que hemos trazado como asuntos que hacen ver si realmente tienes o no tienes, bajo la lógica humana, depresión, tú podrías notar que hay muchas causas por las cuales podría llegar a aquello. De hecho, en la Biblia tú puedes ver un montón de características que serían asociadas en nuestros días a la depresión. Por ejemplo, tener el semblante decaído, como Caín en Génesis 4:7. Tener ánimo angustiado, como aparece determinado en Proverbios, dolor de corazón, un dolor fuerte en el pecho, Proverbios 15:13, abatimiento, Salmo 42, estar quebrantado, Salmo 147:3, estar cargado del peso de la iniquidad, Salmo 38:6, tener ansiedad, Salmo 119, o desmayar o desanimarse, Efesios 3 o Hebreos 12, son elementos que si tú los miras en su conjunto podrías decir, bueno, básicamente el que tiene todo aquello es la persona depresiva. Pero cuando ves el relato y la historia bíblica de cada uno de estos asuntos, te das cuenta que cada uno de ellos puede ser tratado, cada uno de ellos puede ser enfrentado correctamente y cada uno de ellos puede ser corregido bíblicamente. Acompáñeme por favor en su Biblia al Salmo 38. Voy a leer desde el versículo 3 en adelante.
La palabra del Señor dice así: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque si mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Miras allá el relato de David y nota todas aquellas características que aparecen descritas en el texto. De hecho, es muy interesante. Las descripciones que están dando acá calzan con 9 de las características que aparecen descritas dentro del manual del DSM-5. Por lo tanto, aún si tú no supieras aquello y simplemente David te estuviese contando a ti aquello que aparece descrito, tú le dirías: hey David, ¿tienes depresión? ¿Andas depre o no? Hey David, ¿tienes que verte o no? Hay algo allá, hay un problema contigo. Pero cuando notas lo que realmente está pasando con David, cuando conoces el contexto de ese pasaje, cuando logras apreciar qué es lo que realmente está sucediendo, te das cuenta que más que un asunto que puede ser determinado como una fuente biológica, lo que tenemos acá son, en este caso particular, efectos o consecuencias de lo que había sido su propio pecado, su propia maldad. Quiero ser claro con eso. No necesariamente sintomatologías que pueden ser asociadas a la depresión tienen que ver directamente con pecado. Pero hay muchas ocasiones, como las que aparecen descritas en el Salmo 38, en donde las características descritas tenían un origen establecido en lo que significaba el pecado. Ahora hablemos un poquito de cuáles son los factores involucrados bíblicamente en lo que significa esta sensación de estar deprimido, esta idea que muchas veces está dando vueltas por nuestras vidas. Y aunque esta lista no sería exhaustiva, deberíamos decirlo así, sí es muy, diría, útil, es de mucha ayuda para que podamos de una manera sencilla determinar aquellas fuentes de origen que podrían estar motivando aquellas sensaciones o aquella situación que podría estar enfrentando en un momento específico. Debería señalar que los factores físicos pueden tener un impacto o un efecto en estos sentimientos de depresión, y la respuesta es absolutamente sí. Hay enfermedades, partos, cirugías, procesos de recuperación, pérdida del sueño, disfunciones orgánicas, dietas no saludables, fatiga, ciclo menstrual o males físicos como por ejemplo la hipoglicemia, la diabetes, la disfunción glandular. Y debería decir que hay muchos asuntos físicos que de alguna manera podrían afectar mi estado de ánimo o ciertos niveles de sensaciones que estoy experimentando. Entonces, ¿cuál sería el consejo bíblico frente a una situación como esa? Bueno, básicamente el consejo sería: tienes que ir a verte médicamente y tienes que hacer una evaluación de aquellos asuntos que eventualmente podrían ser de efecto para ti, que podrían estar provocando este tipo de síntomas. Por ejemplo, si eventualmente estás luchando con diabetes, bueno, debes saber, falta de azúcar generará en tu cuerpo cierta propensión a cosas. Ahora, es importante también que sepas
que Dios es soberano y tiene el control sobre aún aquellas situaciones físicas que puedes experimentar. Y aún Él espera que puedas enfrentar correctamente aquella situación sin pecar. Por lo tanto, eso, diría también, es tremendamente útil cuando analizamos una situación como esta. Es porque en la práctica, independiente de cualquier sea el asunto que pueda estar enfrentando físico, que está afectando mi ánimo, Dios no ha dejado de tener el control de aquello y me desafía a poder encontrar en Él la manera de enfrentarlo sin pecar. Puede ser que Dios haga que siempre permanezca con alguna situación física afectando mi vida y la respuesta es sí, absolutamente sí. ¿Eso va a justificar una reacción pecaminosa? Y la respuesta es no, absolutamente no. Y eso creo que puede ser de buena ayuda para que podamos dimensionarlo o conocerlo. Debería decir que otra causa que puede provocar esta sensación que se conoce como depresión es una respuesta no bíblica a situaciones de la vida. Puede ser que en momentos específicos enfrentes una situación difícil. Digamos, por ejemplo, parálisis, pérdida de una extremidad, ceguera, sordera, pérdida de trabajo, divorcio, pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, dificultades económicas, accidentes, conflictos interpersonales, hijos que dejan el hogar, el retiro de tu vida o jubilación, persecución, traumas, tratamientos médicos que no quisieras enfrentar. Bueno, obviamente, es decir, van a haber situaciones que puedes estar experimentando y tu respuesta no bíblica a ellas pueden empujarte a sensaciones o sentimientos de abatimiento. Por cierto, quizás un ejemplo bíblico que podría ser muy práctico para eso es pensar en lo que sucedió en la vida de Judas y de Pedro. Ambos están manejando su relación con Cristo de una manera distinta. En un momento específico, ellos están negando a Jesús y los dos cometen el mismo pecado en cuanto a lo que significa la negación o la entrega de lo que significa su lealtad hacia Él. Pero no responden frente a esta situación de una manera correcta. En el caso de Judas, y sí responde de una manera correcta ante esta situación Pedro. En el caso de Judas, lo que él hace es correr a lo que él considera podría ser la solución de aquella sensación de abatimiento que está experimentando. Y tú sabes, por todo lo que aparece descrito en la Biblia de él, que está francamente desesperado, francamente está tratando de buscar formas de expiar esta sensación que está sintiendo. Y va donde los sacerdotes, lanza las monedas para quedarse sin el objeto de alguna u otra manera de señal del pecado. Y corre y va a un lugar, coloca un cordel en un árbol y se ahorca. Tenemos una persona que frente a sensaciones de abatimiento, producto de lo que había sido ciertas determinaciones que había tomado, no va a la fuente de la solución correcta, trata de encontrar respuestas en sí mismo y termina por matarse. Por otro lado tienes a Pedro, que frente al mismo pecado inicial de negación, lo que hace es ir a Cristo. Y eso, por cierto, hace la gran diferencia. Cómo responde frente a situaciones de dolor. Y sabemos, tal como la Biblia describe, que una vez que él se da cuenta de que ha negado a Jesús, llora amargamente, que sería básicamente otra de las características que se asumiría en nuestro tiempo como parte de aquellas que establecen la lógica de la depresión. Por lo tanto, formas en cómo responde bíblicamente a situaciones particulares también podrían ser factores que te agobien mucho más o que de alguna manera, si lo haces bien, te manifiesten solución. Otro asunto importante para considerar allá tiene que ver con falta de obediencia bíblica con respecto a ciertos asuntos que sabemos han sido trazados. Por ejemplo, desórdenes alimenticios, exceso de medicinas, descanso insuficiente, hábitos inadecuados de sueño, abuso de sustancias como drogas, alcohol o medicinas recetadas, falta de ejercicio, incumplimiento de responsabilidades, tales como los quehaceres domésticos, el cuidado del jardín, obligaciones laborales, el cuidado de los hijos, falta de tiempo devocional, vida de oración inconstante, rehusar perdonar a los demás o ser restaurado en las relaciones personales,
falta de comunión con los demás creyentes, no ministrar como parte del cuerpo de Cristo o no confesar los pecados al Señor y a los demás de una manera constante, también son asuntos que pueden provocar el hecho de que tú tengas sentimientos que son catalogados como depresivos. Pero otra vez, cuando analizas la situación, puedes mirar con detalle que todo aquello que estás sintiendo en un momento específico no es otra cosa que el efecto de lo que realmente está pasando. Y es que hay algo que no estás haciendo bien ante los ojos del Señor. Hay una situación en la cual no quieres obedecer correctamente al Señor. Y allí un paralelo muy interesante con muchos de los asuntos que también son conocidos en nuestro tiempo como angustia. Tienes allá el desafío de actuar de una manera determinada, no quieres hacerlo y por no hacerlo estás experimentando momentos angustiosos, conflictivos, luchas internas grandísimas, como dice Santiago, los miembros combatiendo por dentro. Y bueno, allá se expresa a través de dolor, angustia, opresión, sudor. Asuntos que son muy interesantes porque no pueden determinarse médicamente a través de un examen biológico, pero que a través de las características que expresas, aún físicas, están demostrando que hay algo allá, hay una situación allá que lo está gatillando. Debería señalar también que pensamientos o patrones de pensamientos no bíblicos también pueden provocar depresión, ¿no? O lo que se conoce como depresión. Hablamos de amargura, preocupación, ansiedad, envidia, celos, autoconmiseración, un espíritu no perdonador, impaciencia, aplazar o diferir una decisión, pensamientos lujuriosos, guardar rencor, pensamientos arrogantes, enojo, o que te estimes superior a los demás y veas cómo los demás parece que avanzan mejor que tú. Eso, por cierto, puede generar el impacto de estos pensamientos o sentimientos conocidos como depresión. A menudo esta culpabilidad o estos sentimientos pueden ser resultado de pecados de años atrás que no has tratado, que no has resuelto y que de pronto están allá y empujándote de una manera bien fuerte a poder ser reconocido, pero no quieres. La depresión es, en muchos de esos casos, el resultado natural. Por lo tanto, otra vez tienes allá varias razones que podemos catalogar como, de alguna u otra manera, fuentes o orígenes de estas sensaciones que de pronto califican con lo que son las características de una depresión. Recapitulemos hasta ahora. En términos bíblicos, la depresión es el nombre que se le ha dado a un montón de características, situaciones, escenas que son tratables por sí mismos. Lo que ha pasado en la actualidad es que la mayoría de las personas lo que han hecho es que en vez de tratar cada problema en particular, han juntado todos ellos en un paquete de problemáticas y los han encasillado dentro de lo que se conoce como depresión. Pero para poder lograr eficazmente la solución, necesitas determinar realmente cuál es la fuente, cuál es el problema específico y naturalmente abordar aquello de la manera que el Señor espera. Los síntomas o sensaciones de depresión van a tener varias fuentes y allá hemos aprendido sobre al menos 4 que son reconocibles. Factores físicos que te pueden empujar a sentimientos de abatimiento, respuestas no bíblicas a situaciones de la vida, falta de obediencia a las Escrituras y pensamientos y patrones no bíblicos que también te empujan a situaciones que son complejas y que debes saber manejar. Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Los cristianos estamos inmunes a tener este tipo de sentimientos? Y la respuesta es no, por cierto que no. Y saber que David, un hombre conforme al corazón de Dios, está experimentando todo aquello que aparece descrito en el Salmo 38, por cierto que nos dice mucho. Y claramente nos hace pensar que estamos expuestos y que por cierto debemos estar preparados para saber cómo enfrentarlo correctamente. Acompáñenme en su Biblia, quiero mostrarles una cronología muy interesante de un caso. Vaya a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Esta situación en la vida de Caín, que sería el personaje principal de este relato, de esta historia allá. Versículos 1 al 14, la palabra del Señor dice así:
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tienes una escena específica allá en donde se ve una ofrenda dada por Caín, se ve el rechazo de Dios frente a lo que significa esa ofrenda particular, y ves la reacción de Caín, que es básicamente ensañamiento y un semblante que decae, Ahora, todo eso obviamente nos dicen algunas cosas que debemos considerar. Hay enojo, hay un semblante demudado descrito allá. No hay hasta ese punto ninguna expresión de reacción frente a lo que está enfrentando, ¿no? De decir, bueno, quizás me equivoqué con la ofrenda, o no apunté a lo que realmente era, lo que Dios había determinado como un elemento de adoración, o de pronto no tengo razón para enojarme por eso, porque podría corregirlo. Nada de eso aparece descrito allá. No hay indicio tampoco de ningún tipo de remordimiento frente a lo que significa aquello. Por lo tanto, vemos de una manera preciosa cómo Dios mismo muestra su misericordia a Caín y aparece en la escena. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y tienes allá entonces las palabras de nuestro Dios para con Caín. Le pregunta primero: ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Qué te ha pasado? Y nota, esto es común a nuestro Dios. Recuerda cuando Adán y Eva han pecado y se esconden y Dios está preguntando: ¿dónde estás? Es como si Dios no supiera. Claro que Dios sabe, y claro que Dios sabe qué le está pasando también a Caín, pero quiere hacerlo reaccionar, quiere hacerle pensar, así como quería que Adán se diera cuenta que qué loco pensar que me puedo escapar de Dios. Bueno, Caín tenía que pensar: qué loco, qué absurdo es pensar que estoy ahondando en sensaciones, pensamientos, ideas que son tan erradas. Pero no solo eso, Dios también se encarga de aconsejarle y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y nota ya algo muy interesante: tienes allá una buena terapia frente a un sentimiento de hundimiento, abatimiento, ensañamiento. Personas que están enfrentando esta sintomatología de depresión deciden en muchas ocasiones quedarse, ojalá encerrados sin hacer nada, ojalá no comer, ojalá la luz apagada, ojalá nadie me moleste. Y el consejo de nuestro Dios es: si bien hicieres, tienes que hacer algo, no puedes quedarte así. Es porque quedándote en aquella situación, todas las posibilidades que tienes es que tu corazón engañoso siga llenándote de malos pensamientos, de malas escenas, de malas situaciones. Y de hecho a nosotros nos pasa cuando escuchamos a alguien que nos dice que tiene depresión, es como que queremos dejarlo que no haga nada, ¿o no? Es decir, casi te hago todo yo, ¿o no? Y eso no ayuda en ningún sentido para lo que sería una buena forma de enfrentar o tratar la vida de la manera que Dios esperaría. Y dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y le advierte: Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está como un león en la puerta, es decir, está esperando que le des la oportunidad para poder entrar. Caín, no lo hagas, es la idea ya. No sigas aumentando esta sensación que se está albergando en tu corazón. Y bueno, la Biblia dice, en versículo 8, que haciendo caso omiso de aquello, mira lo que dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Según la descripción de 1 de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, allá en el original, lo degolló. Esa fue la manera en cómo Caín mató a su hermano Abel. Ahora, nota cómo esta progresión ha ido avanzando, ¿no? Una ofrenda que no ha sido aceptada, un enojo que está siendo albergado, un semblante que ha decaído, el no escuchar la voz de Dios ni hacer lo que es correcto, y entonces pensar que puede encontrar solución a su sensación matando a su hermano.
Mira, versículo 9. Y Jehová, aquí tenemos la intervención nuevamente de Jehová, dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez, recuerda, Dios sabe dónde está, ¿o no? Claro que sabe, ¿o no? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Nota la actitud desafiante o no? Es decir, ¿has hecho algo malo? ¿Has actuado de una manera impropia? Acabas de matar a tu hermano y en vez de acudir a esta oportunidad que Dios te da de decir la verdad y reconocer que has fallado, actúas de una manera, es decir, desafiante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, ¿yo debería estar preocupado de él acaso? Versículo 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Nota cómo termina la historia ya? Básicamente, Caín ahora entra en un proceso de victimización en donde él dice: es demasiado grande para mí, este castigo es tremendamente grande, yo no, es decir, creo merecer esto, está siendo demasiado duro conmigo Dios, está siendo demasiado duro conmigo Dios. Ahora, quiero mostrarte todo eso porque de alguna manera lo que tenemos es una progresión de situaciones y asuntos que terminan por llevar a Caín a enfrentar lo que podríamos nosotros asumir como una depresión. Tienes enojo, tienes ira, tienes amargura, cometes un asesinato, comienzas con excusas y luego te victimizas señalando que es más de lo que puedes soportar. Obviamente la idea es que todos están en su contra, de que estás solo. Y de hecho, cuando miras el resto del relato, básicamente Caín apunta a eso, a eso. Queridos, lo que tenemos acá es una evidencia tremendamente palpable de cómo en la práctica funcionan muchas veces estos sentimientos de abatimiento que a veces con mucha ligereza llamamos depresión. Diría que el gran peligro de llamarle así, sin analizar todo lo que está implicado, nos hace en muchas ocasiones errar en la solución, en poder corregir aquello que realmente me está llevando a este tipo de sentimientos. El simplemente dejarme llevar por un momento en donde yo experimento momentos de abatimiento no significa per se que hay algo que debería ser asumido como un diagnóstico médico que me hace ser dependiente de manera permanente de medicación, sino más bien es una buena oportunidad de parte de Dios para que puedas analizar cuáles son las causas específicas de lo que estás experimentando. Tal como hemos mencionado, podría ser una causa física que tratándose médicamente pudiese corregir lo que significa ser esta sensación de abatimiento, y la respuesta es sí. Pero también tienes otras 3 causas, al menos, que hemos descrito hoy día, que tienen que ver básicamente con tu relación con Dios y con aquello que guarda relación con lo que es mi vida, haciendo lo que Él espera, enfrentando lo que Él me permite enfrentar y obviamente abrazando su gracia para poder resistir correctamente aquello que estoy experimentando. Conoces allá varias historias que de pronto podrían ser útiles, pero déjeme decir hoy día, simplemente por razón de tiempo, lo que aparece en el Salmo 32. Acompáñeme allá, Salmo 32. Tienes otra narración del salmista David. Salmo 32, versículo 3 en adelante. La palabra del Señor dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Quiero que pueda pensar en lo que significa este relato, es decir, trate de imaginar lo que está pasando allá. Tienes a alguien que no quiere hablar, que está callado, y como efecto de lo que significa esta situación de hundimiento, de silencio, de no querer comunicarse con nadie, está experimentando sensación de que sus huesos están envejeciendo, de que no tiene fuerza para poder moverse y está gimiendo. La idea ya básicamente balbuceando, ¿no? Como alaridos. ¿Ok? Porque de día, noche y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades
de verano. Nota la descripción, ¿no? Es decir, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, es terrible, es terrible. Ahora, todo eso que parecen descripciones que otra vez podrían ser fácilmente atribuibles a lo que sería hoy día un diagnóstico de depresión, bien nos hace mirar el contexto de lo que está pasando. Mira lo que sucede allá, versículo 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nota lo que está diciendo David, muy interesante. David está diciendo, lo que sucede y que estoy narrando, que pasó con mi vida en el versículo 3 y versículo 4, es básicamente el efecto natural de aquella persona que no confiesa su pecado. Por eso es bienaventurado la persona que sí lo confiesa. Sí, la persona que puede ser ante Dios hallado como no culpable de iniquidad, básicamente porque ha confesado, se ha arrepentido de su mal. Mira versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez, descripciones increíbles, increíbles. Verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, note, en las inundaciones de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea, note, la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tremendo salmo. Bueno, estamos en el tiempo, mis queridos, pero Dios mediante continuamos la próxima semana. Le animo a que pueda estar y que el Señor nos ayude a poder afinar cada día más nuestra vida a la luz de su verdad, que por cierto es la perfecta verdad, es la preciosa verdad. Señor Dios, te damos gracias por darnos este tiempo de instrucción, gracias por tu palabra, gracias Señor por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Queremos, Padre amado, por sobre todas las cosas, ser bíblicos. Y queremos, Señor, poder sostenernos en su verdad, sea cual sea la situación que experimentemos. Por lo tanto, acudimos a usted, Señor, pidiendo de su gracia, de su misericordia. Pero desde ya le agradecemos por saber que usted nos ha abierto su verdad y nos da la posibilidad de ser instruidos en ella para poder apuntar a lo que es mejor. Gracias, Dios, por este tiempo de break y luego por lo que será nuestro tiempo en el servicio de adoración. Que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén.